Vía Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vía Pública. La segunda sala de la Corte Suprema revocó la libertad condicional de Celestino Córdoba Tránsito, el único condenado por el asesinato del matrimonio Lutzinger-Macay, ocurrido en la comuna de Vilcún, región de la Araucanía, hace ya más de 10 años, en enero de 2013. La decisión de la Corte Suprema fue adoptada en fallo dividido y se conoció aproximadamente 3 horas después de que los ministros escucharan los argumentos de las partes involucradas en este caso: el gobierno, representado por un abogado de la delegación presidencial de la Araucanía, y los hijos de las víctimas, representados por el abogado Carlos Tenorio, por un lado, y la defensa del machi Celestino Córdoba, por otro, con sus abogados. Esas partes estuvieron entonces en esta audiencia. La entrega de la libertad condicional a Córdoba había generado diversas reacciones en la ciudadanía, en el ámbito público, social. Tiene cierto impacto, ¿no? Qué duda cabe. Por un lado, los sectores expresaron su apoyo al comunero, considerando que su condena fue injusta y que su libertad era un gesto de diálogo y paz con el pueblo mapuche. Por otro lado, sectores que habían rechazado con fuerza este beneficio, señalando que Córdoba era, o es, porque hay una verdad judicial, un asesino que no merecía estar en la calle y que su libertad era una ofensa a las víctimas y un incentivo a la violencia en la región. Como sea, es interesante constatar los argumentos que tuvo a la vista la Corte Suprema para revocar una libertad que duró tan solo 4 días. Salió el día 4 y el día 8 ya está de vuelta en este centro de reclusión. Y los argumentos que tiene a la vista la Corte Suprema para revocar lo que indicó la Corte de Apelaciones de Temuco tiene que ver con el informe técnico psicológico que se hace respecto del condenado y, en parte, que no asume la responsabilidad, no asume la autoría, la culpa del crimen, ni tampoco conciencia del mal causado. Esa es parte de lo que señala a grandes rasgos el informe psicológico. Y teniendo a la vista ese informe, entonces la Corte Suprema dice, bueno, dadas esas características del informe psicológico de la persona en cuestión, no puede ser beneficiaria de una libertad en estas condiciones. Por lo tanto, tiene que regresar a su lugar de presidio. Y ahí está, porque, según lo que hemos leído, ya ha llegado Celestino Córdoba nuevamente al lugar de detención para terminar su condena. Vamos a la mesa de conversación. Y bueno, de las últimas horas, de las cosas que más se ha hablado, aunque a lo mejor en muchos años más nos vamos a olvidar, que iba a quedar como una anécdota, probablemente, o como un refrán, o como un... En fin, es en las famosas comidas en la casa de Salaquet, así se le llama, así lo escuchado ustedes, es el rótulo, ¿no? Que lo que es esto es el exalcalde de Santiago, hoy lobista, Pablo Salaquet, oficiando en esa condición de lobista o de mediador de partes, solía, no sé si seguirá haciéndolo, invitar a personas que representaban distintas visiones o distintas posturas respecto de temas públicos. Los invitaba en su casa. A ellos fueron 6 ministros de Estado en distintas reuniones. Y también participaron parlamentarios. Y también participaron miembros o ejecutivos o directivos de distintos sectores de la economía. Pesquero, naviero, pensiones, en fin. Y se juntaban a una conversación informal. Esto fue denunciado por CIPER porque, por ejemplo, había una reunión donde participó la ministra del Trabajo y representantes de las AFP. Alguien dirá, bueno, pero si tienes que conversar, porque hay que dialogar hasta que duela, dijo el presidente de la República. Ese no es el asunto. No es dialogar o no dialogar. El asunto es, ¿por qué no se registró esa reunión? ¿Por qué no se hizo en el Congreso Nacional o en la oficina del Ministerio?
¿Por qué nos tuvimos que enterar por una revelación periodística? Bueno, es parte de... ¿Qué dice la ley del lobby chilena? Todo eso y mucho más es parte de lo que conversaremos con el profesor de Derecho de la Universidad Católica y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leture. Francisco, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches. Muy buenas noches. Mira, yo creo que hay algo de lo que tú dices en cuanto a que va a pasar bien el verano y esto se va a olvidar, pero yo creo que va a quedar una herida y va a quedar una especie de decepción en la ciudadanía, porque hemos hablado mucho esta semana de que la ley del lobby es mala y es muy mala, de que cuál era el espíritu, pero yo creo que aquí hay algo, me acordaba cuando veíamos la nota anterior del Machi Celestino, como una falta de conciencia del mal que se está causando, de la provocación que esto significa hacia la ciudadanía, hacia el sentido común, de que un grupo de autoridades se junten a puertas, ya que se junten a puertas cerradas, es raro y sospechoso porque la democracia consiste en que todos podamos saber lo que hacen las autoridades, pero que se junten a puertas cerradas en la casa de un conocido lobista que tiene una empresa que se dedica a facturar no poca plata por hacer este tipo de cosas. ¿Qué estarán hablando? Puede que nos acostumbremos, que lo normalicemos como normalizamos el smog en Santiago o el calor o los zancudos o los tábanos, pero que se nos vaya, que no nos deje un tono anímico de decepción, porque aquí está la izquierda y la derecha unida, y han estado muchas veces la izquierda y la derecha unida y no precisamente en las cosas más lindas. Entonces yo creo que esto va mucho más allá de las reuniones, va mucho más allá de lo que pasó, de lo que se pudo haber conversado o no. Esto genera un daño a las instituciones, a la sociedad, Francisco, a los que participaron y a los que no. ¿Cómo? Tú que eres experto y me imagino que en el Consejo vieron muchas veces esto. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Porque a todos nos parece, creo, tú me corriges si es que estamos muy equivocados, pero el sentido común indica, déjame plantear la pregunta bien en general, indica que es muy bueno, por ejemplo, que las AFPs conversen, ojalá mucho, y hasta que reduela con la ministra del Trabajo, ¿no es cierto? Porque tienen posiciones súper distintas, qué sé yo. ¿Cuál debe ser más allá, o más bien, hay alguna posibilidad de que tengan conversaciones informales más allá de las sesiones de las comisiones de trabajo? ¿Debe una democracia moderna establecer algún sistema de una conversación informal, un cafecito, una conversa, o es imposible, todo tiene que ser con todas las cámaras, siempre en comisión? No, es obligatorio, es necesario. Lo que más le falta a Chile es conversar. El problema es que tenemos que estar muy polarizadas las cosas y la gente conversa poco. Hace mucha falta conversar, tienen que hacerlo todo el tiempo. Conversando nos entendemos, descubrimos puntos de vista, corregimos nuestros errores. Es básico. Pero la pregunta es, ¿por qué hacerlo escondido? ¿Por qué hacerlo desde una posición... ¿Por qué la casa Salaquete no es la tuya o no es la mía? ¿Por qué le vamos a echar leña al negocio de una persona en particular? ¿Por qué si sabemos la desconfianza que eso puede generar y que va a generar en un país que es desconfiado? Mira, yo creo que todos hemos estado alguna vez en alguna sala donde nos preguntamos, ¿alguien de este grupo está atornillando al revés? ¿Alguien de este grupo no está por el bien común, sino que está mandado por alguien? A lo mejor incluso no es uno. En este grupo hay varios que están atornillando al revés, que están pagados, que están... Que tienen intereses particulares y no generales. Exactamente, exactamente. Y eso hay que tener mucho cuidado. La política exige un alto cuidado de las formas, y acá se ha tenido un temerario desprecio por las formas. Y además con un problema de falta de sentido de realidad bastante preocupante. O sea, si es que yo creo que todas las personas que participaron en esas reuniones hoy día están muy arrepentidos de haberlo hecho, porque los pillaron, como era obvio, hoy día con cámaras de teléfono y la gente que es copuchenta se iba a saber, ha tenido que revelar todo lo que pasó, pero más encima han quedado casados y cuestionados. O sea, la gente, yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó o no les pasó en su cabeza que pensaron que podían pasar piola y que podían hacer estas cosas? Déjame preguntarte de otra manera, Francisco. ¿Qué pasa si es que estas mismas reuniones se hacían con información? Es decir, la ministra del Trabajo, a través de los canales apropiados que establece la ley,
sostiene que se va a juntar esta noche en el domicilio tanto, tal persona con tales y cuales personas. ¿Cambiarían algo la figura? Totalmente, porque la democracia consiste en jugar con las cartas abiertas, en que la gente, la ciudadanía tiene derecho a saber lo que está pasando. Entonces, no es el problema del domicilio, ni es el problema de Salaquet. El problema es que no se informó, que nos enteramos por una bendita revelación periodística. Ahora, perdona. Ahora, efectivamente por una bendita revelación periodística. Ahora, el problema mayor es no informar, efectivamente. Ya. Ahora, yo le recomendaría a alguien juntarse en la casa de un famoso lobista que ha estado cuestionado por distintas cosas. Bueno, yo no se lo recomendaría, pero bueno, allá él que lo quiera hacer, la persona que lo quiera hacer puede hacerlo. Y la ciudadanía tendrá derecho a juzgarlo. Hay alguien que no se junta con nadie, le ponemos una nota. Hay alguien que solo se junta con los empresarios que van a hacer inversiones de más de $1 millón para arriba. Bueno, otro que se junta solo con las pymes, le pondremos nota. Y en eso consiste la democracia. Nosotros vamos a decir, ¿nos gusta como es o no nos gusta? A mí me gusta la gente que dialoga. Pero quiero saber con quién se junta. Claro. Quiero saber si se junta con los ambientalistas o con los pro industria, los que no creen en el cambio climático. Quiero saber a quién oye. Francisco, porque toda esta historia también revela cierto nivel de hipocresía que tenemos todos nosotros, en que estamos sacándole la mugre y todo esto, y sabemos que la política ha sido y será la construcción de confianzas, y mejor aún, de personas que están en veredas o son adversarios políticos. Fantástico, ¿no es cierto? Acuerdos, la famosa democracia de los acuerdos, y que probablemente uno de los problemas es que autoridades de este gobierno en su momento decían que esa era la cocina y que eso era un tumor de la política. Y, claro, pero lo bueno es que la cocina permitía acuerdos. Entonces, claro, ¿hay algo de hipocresía o no? Mira, no, yo no creo. Creo que lo que nosotros esperamos de nuestras autoridades, que son personas como tú y como yo, pero que tienen el derecho a gastar nuestros impuestos, nuestra plata, a tomar decisiones que nos obligan, esperamos de ellos que estén a la altura. Y eso, por supuesto, supone conversar, supone mucho diálogo, pero no escondido. Esto es sin hacer trampa. A mí me hubiera encantado, yo te puedo decir, ¿por qué no fueron en mi casa? Porque, o sea, yo creo que hay mucha gente que le encantaría poder juntarse con distintas personas a conversar, que han mandado cartas a La Moneda, que han mandado cartas a los ministerios y ni se las han contestado. ¿Por qué alguien? Porque tiene plata, porque tiene acceso a una agenda, puede tener conversaciones que nadie más puede tener? Eso es antidemocrático, eso es poco igualitarista, es poco progresista, es un privilegio generado por el dinero, por los contactos. Ahora, son cosas que a la gente no le gusta, incluso por si queremos tener la confianza y el respeto a la gente. No provoquemos a la ciudadanía. No la provoquemos, ahora, no la desafiemos. ¿Y si es la ciudadanía se chorea? Si hay pago de por medio o si es gratuito. Entiendo que Pablo Salaquet está aquí, no ha dado entrevistas, yo lo llamé para invitarlo, pero no da entrevistas, pero sí conozco gente que ha conversado con él esta materia. Y más, reporteando, hablé con gente que había participado del mundo privado, me preocupé de eso, en alguna de estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, y nunca les cobró nada. Aparentemente, no tenemos por qué no creerlo hasta que no se pruebe lo contrario, de que no hubo pago, no hubo pago de por medio, no hubo una gestión de Pablo Salaquet, salvo que alguien pruebe lo contrario, por favor. Si es gratuito, sí, ¿es igualmente malo? Mira, tú dices, según la información que yo tengo otra información, cualquiera tiene información concordante. Yo apostaría plata, pensando cómo es el mundo y pensando cómo las cosas son, que más de alguna vez puede haber habido un pago directo, indirecto, etc. Pero olvidémonos de la realidad. Mira lo que te estoy diciendo. Olvidémonos de la realidad porque nunca vamos a saber realmente, salvo versiones opuestas de uno u otro y que no tienen por qué decirnos la verdad a nosotros tampoco. Cierto. A ver, hay un dicho que dice, la mujer del César tiene que serlo, no solo tiene que serlo, sino que parecerlo. A mí algunas personas me molestaron por una cuña que dije hace unos días, que es como un cura saliendo de un motel. No, es que estaba jugando a las cartas. Puede ser, no tengo por qué no creerle, pero no le creo. Pero no le creo porque esas cosas no pasan, porque no soy tan cabro chico, no soy tan ingenuo, los chilenos no lo son,
si no vamos a tener esos cuidados, perdón, si no, perdón. No, la cámara se ve bien, dale, tranquilo. Ya. Tú dices, Francisco, hay que cuidar las formas. Ya, está bien. Tú dices la ley... Sí, ahora, según el punto de vista de la ley, que acá hay una trampa, una de las cosas tan tontas de la ley es que dice que si es que no hay pago, no se llama lobby, sino que se llama gestión de intereses. Entonces, si a mí me tiene contratado una gran multinacional, Uber, por ejemplo, para que le lleve los juicios, pero voy al Congreso a criticar la ley Uber, no me están pagando, entonces no soy lobista. Le llevo todos los juicios, pero no soy lobista. Te puedo enumerar 100 trampas que tiene la ley para poder gestionar una cosa. Eso te quería preguntar. Tú dijiste al pasar que era muy mala la ley. Por favor, expláyate, aparte de lo que acabas de decir. Voy a partir por los resultados. No hay registro de lobby, la gente no lo hace, los lobistas lo saben perfectamente. ¿Cuántas sanciones han habido? Cero, no hay sanciones. Está a cargo de Contraloría, no el Consejo para la Transparencia, nosotros solo llevamos el registro. Contraloría no tiene herramientas para fiscalizar, es imposible fiscalizar. Segundo, solamente quedan registradas, a ver, esto haciendo la ley, es una ley que permite, yo creo que si alguien quiere cumplir la ley en su espíritu, debería dejar registradas todas las reuniones donde viene alguien a pedirle algo, donde viene alguien con un interés particular a una autoridad, a un regulador, que tome una decisión. O sea, cuando se juntan regulador y regulado, y el regulado le pide algo, tienes que decir, mira, por lo menos me vino a pedir que hable lo que quiera, pero yo no me junto escondida. Cosa que puedes hacer una trazabilidad de las decisiones, de las normas, de las políticas, etc. Si tienes 100 reuniones con Uber los días antes, además te dan unas donaciones de campaña y justo después cambias la ley, tú dices, bueno, aquí algo pasó, por lo menos tengo derecho a sospechar. Esa es una cosa. Segundo, la ley de lobby es una ley de registro de algunas audiencias. Las audiencias telemáticas, por ejemplo, no se dejan registrar. Eso significa que durante toda la pandemia no existió lobby. Absurdo. Lobby entre autoridades. Se hace mucho llamado por teléfono para nombrar al fiscal nacional, al contralor, a un ejecutivo en una empresa minera del Estado, o un embajador, lo que sea. O sea, las autoridades hacen lobby para nombramientos y para muchas cosas. Eso no queda registro. Solo se sanciona, ya te dije que no se ha sancionado nunca a nadie, es una ley broma, porque lo que diferencia una ley de un consejo es que si tú no cumples la ley, te pasa algo, te sancionan. Aquí, como nunca se ha sancionado a nadie, ni hay posibilidad de hacerlo, no tenemos ley, tenemos consejo. El presidente dijo, bueno, que le parecía bien que se dialogara, básicamente pareciera que hubiese dicho, sígalo haciendo igual, aquí la ley cada uno la cumple como quiere. Te voy a decir un par más de tips. Si tú dices que el que te pidió la reunión fue la autoridad, no es obligación registrarlo. No. ¿Cómo sabes tú quién te pidió la reunión? Francisco, oye, mientras existan teléfonos celulares, mientras existan... Hay mil cosas más que tiene. Yo creo que aquí ha habido además mucha torpeza, porque si yo quiero hablar con alguien, voy a la cuenta pública de no sé quién, voy a un programa de televisión donde me lo topo a la salida, voy al recital de Dua Lipa y me lo topo y le digo algo, quiero conversar contigo. Hay formas de hacer las cosas, pero de todas las formas imaginables, esta es la peor. Considerando las personas que están involucradas, considerando las promesas y las expectativas que había en las actuales autoridades. Dos cositas breves. Una, que vuelvo es como un consejo de tu experiencia, a la pregunta original o al planteo original. ¿Cómo establecer instancias de conversación más informal? Porque en las conversaciones informales se producen más probabilidades de romper los prejuicios, romper las ataduras, ¿no es cierto? Probablemente se avanza mucho más rápido si tú y yo estamos con una adversidad enorme y nos encontramos en la fila de un teatro. Decís, hey Francisco, hola, ¿cómo estás? ¿Sabéis que perdona el otro día? Y se empieza a escalar en algo virtuoso. ¿Está establecido? ¿Se puede? ¿Hay alguna posibilidad? ¿O es imposible dado los riesgos? Hay muchísimas. Para eso son los seminarios, para eso son los conversatorios, para eso... ¿Tú crees que un ministro no puede llamar por teléfono a 5 empresarios y decirle, vengan acá a conversar conmigo, estas cosas que a todos nos importan, y saltarse la pyme de Salaquet
¿Acaso las instituciones de Chile necesitan la pyme de Salaquet para poder generar esos niveles tan normales de confianza? ¿Un ministro no puede llamar a alguien y decirle, ven que quiero conversar contigo? O sea, yo creo que si hay alguien al quien todo el mundo le contesta el teléfono y con quien todo el mundo quiere hablar, es un ministro. No está mal. Y por último, incluso, imagínate que muchas veces importa quién te llame y eso sería ocultar la realidad. Mientras existan teléfonos, mientras existan amigos, siempre van a haber formas más rápidas de llegar a alguien. Pero si yo le doy una entrevista a Matías del Río porque es amigo de un amigo que me pidió y que me dijo, por favor, esta niña que te está llamando, contéstale el teléfono. Lo hago, pero digo, mira, esto sucedió por esta y cual razón. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a mí? La cosa es que los ciudadanos podemos estar tranquilos que no nos están metiendo el dedo en la boca. Francisco Leturiá, lo último, a tu juicio, lo que hemos visto en algunos de los casos que hemos visto, que son variados, ¿es constitutivo de delito? No, porque la ley no establece delito en este tipo de cosas, establece unas multas que, como ya hemos visto, ni siquiera existen. A ver, me gustaría que lo fuera. Siempre va a haber lobby, siempre va a haber gente que se va a saltar, que le va a gustar vivir en la oscuridad. Y lo único que podemos hacer es reducir los márgenes, es hacerlo más difícil, ponérselos cuesta arriba. Pero para los que lo sigan haciendo, yo a esas personas sí, porque si no, no hay forma. Mientras si no, hay gente que no respeta ni las formas, ni las leyes, ni la mínima decencia. Yo creo que eso, por ingenuidad, por soberbia, por equivocación, da lo mismo. Pero creo que sería muy bueno que a este nivel de cosas algunas conductas tuvieran sanciones de verdad. Como siempre, se va preso una persona porque se fuma un pito en la calle y esta gente, los casos de corrupción, no queda nadie preso. Francisco Leturiá, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Sí, gracias. Chao, chao. Igual. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evite los con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hace pocos momentos, hace poco rato, se supo de la decisión de la Corte Suprema de revocar la libertad de la cual gozaba hace 4 días el machi Celestino Córdoba. Esta es la libertad condicional, naturalmente, porque le queda todavía tiempo para cumplimiento de condena. Es parte de lo que queremos conversar porque el gobierno, de hecho, estuvo apelando a la decisión que había tomado la semana pasada, hace 4 o 5 días, la Corte de Apelaciones de Temuco, que sí había otorgado la libertad. Es parte de lo que queremos conversar con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Vlado, buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en otros temas también para revisar un poco la contingencia, pero este tema ocurre recién. ¿Qué señal queda para la sociedad tanto la decisión de la Corte de Apelaciones de hace 4 días de poner en libertad condicional a Celestino Córdoba, dados los antecedentes que tiene y el impacto del crimen del cual fue condenado, y esta decisión ahora de la Corte Suprema, a tu juicio? Sí. Bueno, yo me alegro que la Corte Suprema haya finalmente hecho justicia, porque la verdad es que yo creo que muchos quedamos desconcertados cuando vimos la primera decisión respecto de otorgarle la libertad condicional. Recordemos que Celestino Córdoba está condenado a 18 años de cárcel, producto de ser coautor de un incendio que tuvo como resultado la muerte del matrimonio Lutzinger-Macay. Desde ese punto de vista, me parece que la sociedad chilena queda desconcertada cuando ve una decisión de una libertad condicional en circunstancias que hoy la Corte Suprema dice todo lo contrario. Dice, aquí no están los antecedentes los requisitos que tiene que cumplir una persona, un reo, para poder postular o verse beneficiado, ¿no es cierto?, de este tipo de beneficios carcelarios. Por lo tanto, me parece que la Corte Suprema hoy día viene a tomar la decisión correcta, abiertamente. Y también me alegro mucho
que el gobierno no haya estado de acuerdo con la decisión de primera instancia, ¿no? Ahora, queda para el razonamiento y para la conversación algo que es muy interesante, porque el tribunal, la Corte Suprema, tiene a la vista o considera el informe que se hace, el informe psicológico que se hace, con el cual la Corte de Apelaciones da la libertad. Y ese informe psicológico, entre otras cosas, dice que Córdoba no ha asumido la autoría del delito por el cual está condenado, ni conciencia del mal ocasionado con su actuar delictivo. Eso dice la Corte Suprema para revocar la libertad. Ese mismo informe lo tuvo a la vista la Corte de Apelaciones. Qué preocupante es que con esos antecedentes haya jueces de la República, o más bien explícame cómo hay tal diferencia de criterio que los jueces de Corte de Apelaciones, ese informe de los expertos, de los psicólogos que le dicen, ojo, esta persona no reconoce la responsabilidad, la culpa, ni tiene conciencia del mal causado, igual lo dejan en libertad. Sí. Bueno, efectivamente es llamativo. Yo cuando me enteré de la noticia de la Corte Suprema me llamó mucho la atención porque en su fallo justamente ellos hacen referencia a este informe. Claro. Y la verdad es que... ¿Aló? Sí, te escuchamos plenamente. ¿Me escuchas? No, hace referencia a este informe y la Corte Suprema es bien explícita. Es bien explícita en decir que él no cumple con los requisitos para tener este beneficio. Tal cual. Porque en los informes psicosociales justamente... quienes lo evaluaron llegan a la conclusión de que él efectivamente no muestra un arrepentimiento, no está en condiciones de poder estar en libertad condicional. Abiertamente, la ley en eso es bien precisa, en los requisitos para poder obtener este tipo de beneficio. Entonces, es bien llamativo, sinceramente es bien llamativo. Claro. Yo me alegro que la Corte Suprema haya tomado esta decisión, pero en estricto rigor uno se pregunta qué es lo que pasó en las primeras instancias, porque... Y me imagino que los profesores, ahora no estamos en épocas lectivas, pero me imagino que los profesores de Derecho tienen aquí un caso súper interesante. ¿Cómo llega a un juez A o un juez B, uno de una Corte de Apelaciones y otro... Yo sé que los jueces tienen que dirimir, conceptual, según su parecer frente a una ley, ¿no es cierto? Interpretar una ley, si un delito o no es delito, si amerita o no amerita una pena, pero... Es un mismo informe, que mira, voy a leer textual lo que dice la Corte Suprema, que según el informe de la comisión respectiva, la comisión de psicólogos y expertos, su decisión unánime, los psicólogos, se funda, entre otras cosas, en relación al artículo 2, número 3 de la normativa mencionada. El informe que dice, el señor Celestino Córdoba Tránsito no satisface el requisito estipulado en el tercer punto del artículo 2 del decreto ley 321, ya que según dicho informe, respecto a evaluación especializada, el usuario no presenta autoría como tampoco conciencia del delito ni mal ocasionado. Y sigue, más allá de lo que ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo un abogado que es luego juez frente a un informe psicológico opera de manera A y el otro juez de manera B? Imagino que esto es un manjar para un profesor de Derecho. ¿Cómo explicar esto? Porque yo no lo soy y me queda grande. Sí. No, a mí también me llama la atención cómo es posible que Celestino Córdoba haya obtenido la libertad condicional en circunstancias que el informe es tan lapidario, ¿no? Porque además es un informe por unanimidad. Entonces, claro, realmente a mí me llama mucho la atención. Da para pensar mal. Pero bueno, la Corte Suprema, como es la Corte Suprema la que finalmente también tiene la capacidad de evaluar a quienes tienen una dependencia jerárquica respecto a la Corte Suprema. Por lo tanto, me imagino que ellos tendrán capacidad de evaluar qué es lo que está pasando acá. Además, un caso tan sensible. Esta situación que es tan curiosa, por decirlo de alguna forma, da para pensar en que hay activismo judicial, da para pensar de que más allá de este caso y en tantos casos más, que pudiera haber otra circunstancia que no sea exactamente la aplicación de la ley, ¿o te parece que ese sería abusivo? Sí. Mira, yo no sé, sinceramente no lo sé, Matías. Yo siempre he sido bien cauto respecto de comentar los fallos judiciales. Creo que como somos poderes distintos, en eso hay que ser cuidadoso también, digamos. Hay países donde son mucho más laxos, ¿no? Y el poder político, por decirlo así, se entromete mucho en las decisiones judiciales. No es el caso de la democracia chilena y eso en buena hora. Sí. Entonces, no me atrevería a juzgar tan lapidariamente a los jueces de primera instancia que resolvieron la libertad condicional
simplemente diría, bueno, eso es materia de lo que la Corte Suprema podrá evaluar, El ¿no? fallo dividido, Yo hay me que alegro decirlo, que ¿ah? una instancia superior y última hayan tomado esta Sí, decisión, pero también tendrán que evaluar qué es lo que sucedió hacia abajo, ¿no? sí. Ahora hay que Pero decir no me que, atrevería a llamarlo perfecto. activismo judicial, no, Ahora, no tengo antecedentes para eso. hay que decir en beneficio de la honestidad y de lo que ocurre, es que el fallo de la Corte Suprema no es unánime, es dividido, ¿ah? O sea, ahí cabe la posibilidad de los matices y las interpretaciones distintas también en la Corte Suprema. Pero bien, puesto ya ese caso y ya respondido las dudas, quiero ir a otro tema de actualidad. El exdiputado y exministro Giorgio Jackson ha dado su primera entrevista desde que salió del gobierno y lo ha dado haciendo lo que dijo que iba a hacer, que muchas veces se anuncian pero no se hacen, que presentar recursos ante los tribunales por injurias, calumnias, porque él estima que él puede ser equivocado, puede ser mal evaluado en sus políticas públicas como ministro, en fin, aquí y allá, pero la crítica política es distinto a que le digan que es quien orquestó una mafia y una prácticamente crimen organizado. Y sobre eso el exdiputado Giorgio Jackson no está disponible para dejarla pasar, por así decirlo. ¿Está ahí, Vlado? Se nos fue un segundito. Vamos a retomar un segundito porque se nos cayó. ¿Ahí sí, Vlado? Aquí estoy. Ahí sí, que se fue la imagen un segundito. ¿Qué te parece esta reestreno público de Giorgio Jackson que estuvo tanto tiempo fuera con estas querellas? A ver, me parece que Giorgio Jackson, cuando él renuncia al ministerio, dice, renuncio, a pesar de que creo están cometiendo una injusticia conmigo, sin embargo lo hago para no complicar al presidente o al gobierno, pero me guardo el derecho de tomar acciones judiciales contra quienes han hecho imputaciones de un delito o de varios delitos que no corresponden y que son infundadas. A mí me parece que la justicia tendrá que resolverlo, pero me parece que tiene todo sentido que frente a ciertas frases que uno observó en ese debate previo a su renuncia, que eran abiertamente falsas y se le imputaba directamente un delito. Entonces creo que está en todo su derecho y además hace bien para fijar un límite en política. O sea, yo no creo en esta política que no tiene límites, en donde todo da lo mismo, en donde uno puede acusar al otro de las peores cosas, incluso de delitos, y que finalmente nada suceda, aunque sean todas mentiras. No, me parece que son delicados. O sea, creo que él tiene todo el derecho a hacerlo y creo que es bueno para la democracia chilena que sepamos distinguir lo que puede significar una discusión política, incluso muchas veces en un tono elevado, cuestión que yo creo ya estamos bastante cansados muchos de eso, ¿no? De ese tono anticonvivencia, pero más allá de eso, pero por último tiene un límite, que otra cosa es imputarle delitos a tu adversario político sin tener ninguna prueba de aquello. No corresponde. Creo que es bueno fijar esa línea para todos. Sí, y no puede dañar, porque una de las personas que ha sido querellado por Giorgio Jackson es ni más ni menos que un senador del socialismo democrático, Fidel Espinosa, que por mucho que digan, bueno, es en lo personal a Fidel Espinosa, no al Partido Socialista, no sería raro que se resintiera esa relación del Frente Amplio con el socialismo democrático. ¿Eso importa? ¿Debe tenerse en consideración en tu juicio? Bueno, a ver, sí, efectivamente es un tema complejo, pero por otro lado entiendo la motivación de Giorgio Jackson respecto de fijar un límite. Y yo creo que ese límite al final va a servir, creo que va a ser bueno para la política chilena. No da lo mismo imputarle al otro cualquier cosa sin tener ninguna prueba, o peor aún, sabiendo que es falso, que también me da la impresión de que muchas veces había algo de eso. Si es que esto complica las cosas, yo diría que no, porque, a ver, una cosa es lo que pueda decir individualmente un senador y otra cosa es el Partido Socialista, ¿no? Ojalá que las cosas no se entiendan de esa manera. Ya. Por último, tema muy individuales, ¿no? O sea, sí, aquí lo que está haciendo Jackson es buscar responsabilidad individual, no colectiva, mucho menos política, es simplemente una responsabilidad individual. Y de nuevo, si uno mira el lado positivo de todo esto, porque por supuesto que es toda una... Esto creo que nada de esto le hace bien a la política, ¿no? El hecho que hayamos llegado hasta acá. Pero hay algo bueno que espero quede de esto, y es que
cuando abramos nuestra boca desde la política, entendamos que las cosas tienen sus límites. Creo que eso es bueno para la democracia chilena. No, porque como uno educa a un Nos hijo. cabe a todos. Las Nos cabe acciones... a todos, Matías. Sí, Nos sí. cabe a todos. De izquierda a derecha, de pe a pa, tendremos que ser responsables con lo que decimos. No es muy puede ser distinto. que la gente prenda la tele y vea que nosotros decimos cualquier cosa. Eso no le hace bien a nadie. No es muy distinto como uno educa a un hijo, porque los hechos tienen consecuencias. Así se opera y así se educa a alguien para que asuma la madurez. Si tú vas a hacer esto, bueno, está en tu libertad, pero puede pasar esto o esto. Es más o menos el mismo criterio. Vlado Mirosevich, quiero llevarte al último tema que está imposible más actual. Y antes de que se pase, porque probablemente va a pasar después, qué sé yo, pero el caso de las comidas en la casa de Salaquet. Primero, salir de la duda. ¿Tú fuiste alguna vez? ¿Te invitaron alguna vez? No, nunca fui a ninguna cena en la casa de Salaquet. ¿Te invitaron? No me invitaron. Ya. No. Está bien. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Cómo lo analizas? ¿Crees que faltó algo o sencillamente jamás debieron haber ido o faltó el registro solamente? En fin, ¿y cómo opera la lógica del trato de un parlamentario con los grupos de interés, que es importante conocerse y relacionarse también, ¿no es cierto?, con honestidad y transparencia? ¿Qué pasó ahí, a tu juicio? Claro. A ver, yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? La primera es que desde el punto de vista jurídico, si es que uno va a participar de una conversación con un grupo, con una industria que está interesada en una legislación en particular, ese parlamentario, ese sujeto de interés está, por supuesto, obligado a registrar esa reunión. Eso es lo primero. Claro, algunos dicen, no, es que fuimos a hablar cuestiones generales. Sí, pero cuando uno va a hablar con una asociación de AFPs respecto de la ley de reforma a las pensiones y uno es miembro de una determinada comisión en el Congreso, la verdad, y ese es el espíritu de la ley, tiene que quedar registrado. Porque uno está hablando, primero, en calidad de tu responsabilidad o de tu trabajo, del tipo de decisiones que tú puedes tomar. Segundo, del ámbito estrictamente de tu competencia. O sea, están hablando de la comisión X y de la industria X. Por lo tanto, sí creo que esas reuniones debieron haber quedado registradas. Eso en ningún caso quita que sea legítimo conversar. En ningún caso. En eso yo soy completamente partidario. Hay que conversar con todo y hay que escuchar las posiciones de todos. Eso es muy bueno. El punto es que tiene que quedar registrado y tiene que haber transparencia respecto de eso. Ahora, de todas maneras, no me deja de llamar la atención que sea todo en la reunión, en una casa de un lobista en particular. Creo que este tipo de encuentros se pueden hacer en otras instancias. ¿Qué instancias te ha tocado? En la casa de... Cuéntanos tú, ¿en qué instancias como parlamentario te ha tocado conocer a personas que te vienen a plantear su punto de vista? No lo digo solamente en la oficina parlamentaria, sino que alguna circunstancia más informal, no sé, que te haya tocado en la fila del teatro o en el estadio o en el cumpleaños de un amigo en común que no sabías que tenías con alguien y te dice, diputado Oblado, fíjate que has mirado esta ley como la están, porque bla, aquí y allá. ¿Qué te ha tocado a ti? A ver. Porque la realidad es distinta a lo que podamos esbozar en una ley. No, yo creo que cada vez que hay una legislación relevante que a nosotros nos toca votar y hay algún actor de esa nueva regulación que se ve afectado o que tiene una posición o un interés determinado, lo lógico es que se exprese ese interés legítimo, es que se exprese ese interés y ese diálogo que por lo demás es necesario entre el mundo de la política, el mundo empresarial, el mundo social. Es necesario que haya esa triple conversación, ¿no? Nadie está juzgando eso. No me parece que las reuniones haya que dejar de hacerlas, en ningún caso. Yo creo que las reuniones sostenidas entre parlamentarios o ministros con AFP o con quien sea, es legítimo que existan, ese no es el problema. El problema es que tienen que ser llevadas a través del cauce institucional, y ese cauce es muy concreto. O se expresa a través de presentaciones formales y oficiales en las comisiones del Congreso, o se expresa a través de reuniones bilaterales, pero reuniones que tienen que ser registradas, que en general yo recomendaría, la ley no se refiere a esto en particular, pero uno recomendaría que se hagan en una sede lo más institucional posible, o sea, que se hagan en el Congreso. Yo, por ejemplo, cada vez que me toca recibir a alguien por lobby, lo hago o en mi oficina de Valparaíso, o en mi oficina de Arica,
pero creo que el hecho de que sea en la oficina le da un tono, no sé, un poco más republicano, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Esa impresión me da. Vamos a la realidad. La ley no regula esto. Esto también puede ser en otro lugar, pero me da la impresión de que esto es bueno que se haga de esta manera. Ahora, si hay una reunión... Ahora, otra cosa puede ser, mira, nosotros vamos a intercambiar opiniones generales respecto al destino del país. Eso puede no ser considerado lobby exactamente, eso está bien. No todo diálogo es lobby, no todo diálogo es una representación de un interés concreto respecto a una legislación. Claro, ¿qué es lo que conocemos de lo de la Casa de Salaqueta es lobby y qué es lo que es sencillamente una relación para mirar el país de distintos puntos de vista? Porque así nos dijeron, desde el gobierno nos han dicho que, o hemos escuchado decir que estos son conversaciones generales. Sí. ¿Te parece a ti, coincides con el criterio? No, a mí me parece me parece en general que no conozco el detalle de estas conversaciones, pero si uno participa de una reunión con una industria en específica respecto de la reforma de pensiones, por ejemplo, y uno es miembro de la comisión que vela el tema de la reforma de pensiones, me da la impresión de que eso evidentemente es para hablar de la reforma de pensiones, no hay ningún problema en eso. Ya, pero el tema es que no se registró. Y aquellos que participaron, basta con que digan, ¿y la señal, no lo registramos y tenemos que registrarlo, así de simple. Nadie sataniza el diálogo, simplemente hay que registrarlo como la ley obliga. Pero no creo. Sí, la declaración del presidente de la República el otro día que hizo mención a la primera parte de tu argumento, el diálogo hasta que duela, pero no hizo mención pero le faltó registro y le pido a mis ministros que de aquí en adelante registren esos diálogos. A mí me parece que ese camino, Matías, sería el más fácil. Yo creo que es mejor reconocer que no hubo registro y que debe haberlo, y que cometieron un error y que debe haberlo. Lo mismo los parlamentarios que participaron en eso. Simplemente reconocer el error y decir, bueno, de ahora en adelante esto no volverá a suceder. Ahí, por lo demás, asociado ciertas multas respecto de incumplimientos de no declarar una reunión. En la ley esto está todo muy determinado, muy regulado, pero creo que más bien vale la pena reconocer el error y ya está. O sea, sinceramente, porque ahora, no todas es una reunión en donde se converse respecto de los destinos del país, más en general, por ejemplo, o respecto del futuro de la economía. A propósito que está el ministro de Economía, hablar sobre el futuro de la economía chilena, y no específicamente sobre una u otra reforma. Eso es verdad, eso es perfectamente cierto. Pero bueno, yo creo que bastaría con decir, mira, reconocer el error y ya está. Ahora, sí. Pero creo que vale la pena. La ley tenía un espíritu súper claro, y el espíritu era, cuando hay una representación de un interés que es legítimo, la ley lo considera legítimo, y nadie lo cuestiona. Tiene que estar registrado en un registro público. Eso simplemente, no me parece mucho más. Ahora, a mí no me deja llamar la atención que sea en la casa de Salaquet, en particular. Que sea en la casa de un lobista, me parece un poquitito exagerado, digamos. Pero, bueno, eso es entrar a juzgar desde otro punto de vista. Pero legalmente eso no está mal, en la medida que se registre. Vlado Miroso, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Bien, muchas gracias a ti. Chao, buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UFs al año. Toda la info en Kame con cada kilo, kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y volvemos.